Hace una semana hice la primera parte del iceberg de México. Hoy te traigo la segunda parte, espero y te guste. Abarcaré más temas que te puedan interesar. Sin más que decir, comencemos. ¿Te has preguntado de dónde viene todo lo que consumes? ¿De qué está hecho? ¿Y si es seguro para el ser humano? Comenzamos este iceberg haciendo esta pregunta, ya que lo que vas a escuchar te dejará con la duda de qué es lo que consumimos. La leche radiactiva de Laguna Supo. Un 26 de abril de 1986, la central nuclear en Chernobyl, perteneciente a la extinta Unión Soviética, registró un estallido en el reactor 4, lo que ocasionó una gran fuga de materiales radiactivos a lo largo de Europa. Los rastros de uno de los peores desastres del siglo XX cruzaron el Océano Atlántico y llegaron a México en forma de leche. Entre 1986 y 1988, de acuerdo con reportajes entonces publicados en el semanario El Proceso, el gobierno mexicano adquirió en Irlanda leche en polvo para la CONASUPO. A la nación europea llegaron los efectos de la nube radiactiva, surgida en Chernobyl, pese a estar más de 3.000 kilómetros del epicentro del accidente. Se cree que las partículas radiactivas cayeron junto a la lluvia sobre los pastizales de Irlanda, el único alimento del ganado de la región y las encargadas de producir la leche, que tras un proceso de manufacturación fue convertida en polvo y vendida a las autoridades mexicanas. En aquella época el gobierno brasileño, dirigido por José Sarney, le había advertido a su par mexicano, encabezado por Miguel de la Madrid, sobre los peligros de importar productos alimenticios procedentes de Europa, luego de la contaminación que dejó el desastre nuclear de Chernobyl. La leche se repartió entre la población mexicana, sin conocerse que tenía rastros de cesio 137 y cobalto 60, partículas radiactivas altamente contaminantes y peligrosas, cuyo periodo mínimo de vida es de 30 años. Fue entonces cuando la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias se dio a la tarea de investigar y posteriormente impedir que más cargamentos de leche llegaran a México. Según estimaciones, hasta 39.000 toneladas de leche contaminada llegaron a México, lo cual ocasionó un posterior incremento en los casos de cáncer infantil hasta 300% entre 1987 y 1997. La videoteca de Capulina. Este siguiente tema te dejará un poco pensativo. Gaspar Enaine fue un actor, comediante y músico, quien saltó a la fama cuando se asoció con Marco Antonio, conocido como Viruta. Estos dos creando el famoso dueto cómico y musical, Viruta y Capulina. Después de su muerte, en 2011, existió la leyenda urbana de que Capulina solía hacer fiestas a las cuales asistían los famosos de México, y conforme la fiesta agarraba tono, algunos se aventuraban a entrar a una habitación en donde se celebraban orgías y en donde eran grabados mediante cámaras escondidas. Las películas snuff o videos snuff son videos cortos de varios delitos, como ver cómo una persona le quita la vida a otra de forma cruel, entre otros crímenes reales, sin la ayuda de efectos especiales o cualquier otro truco. Esto con la finalidad de ser distribuidos comercialmente para entretenimiento de gente enferma. Te lo digo ya que también había un rumor de que Capulina tenía estos cortometrajes de snuff. En todo caso, de haber existido esta supuesta colección pornográfica y de snuff, habría sido destruida por su viuda y su hijo después de su muerte. El asesinato de Álvaro Obregón fue un magnicidio perpetrado por José de León Toral en el restaurante La Bombilla,
ubicado en el barrio de San Ángel de la Ciudad de México, el 17 de julio de 1928 a las 14:20 de la tarde, hora del centro de México. La víctima fue el presidente electo de México, el general Álvaro Obregón Salido, quien iba a empezar su segundo mandato sobre el país, el cual debía iniciar el 1 de diciembre de 1928 y concluir el 30 de noviembre de 1934. El asesinato de Obregón marcó un punto de inflexión importante en la política mexicana del siglo XX, dando comienzo a la etapa histórica conocida como Maximato. El general Obregón fue el último presidente de México que buscaba su reelección, y su magnicidio el único caso entre los mandatarios electos del país. La especulación sobre los motivos de su asesinato incluía intereses políticos de grupos antirreeleccionistas del presidente de México, Plutarco Elías Calles. La masacre de Tlatelolco, o matanza del 2 de octubre, es como se le conoce a los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, durante un mitin llevado a cabo por estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, esto en la Ciudad de México. Dicha concentración se llevaba a cabo en el contexto del movimiento estudiantil que había estallado el 22 de julio de 1968, debido a la represión de los estudiantes por parte de las fuerzas policíacas del Distrito Federal y los elementos del ejército mexicano. Tras una riña entre alumnos de las vocacionales 2 y 5 del IPN y de la preparatoria Isaac Ochotenera, incorporada en la UNAM, los asistentes al mitin fueron atacados por elementos del ejército mexicano y miembros del grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, el cual se sabría años después era conformado por miembros del Estado Mayor Presidencial. Días después del ataque, el gobierno y los medios de comunicación en México afirmaron que las fuerzas gubernamentales habían sido provocadas por los manifestantes que les disparaban. Sin embargo, los documentos oficiales publicados desde el año 2000 sugieren que los tiradores habían sido empleados por el gobierno. Espero que te haya gustado esta segunda parte del iceberg. En los siguientes días voy a estar subiendo más contenido. Si quieres compartir hechos y cosas paranormales, puedes mandarme un mensaje directo a mi página de Facebook o bien mandarme un correo electrónico. También puedes seguirme en mis redes sociales personales. Nos vemos en la siguiente entrega.